5:30 de la tarde abordó el avión con destino a la Isla del Encanto, el joven de Iowa. Eran las 6:17 de la tarde cuando el vuelo 2538 de JetBlue aterrizó con Joshua Steven Wright en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de la Isla del Encanto, procedente de República Dominicana. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés en San Juan, está brindando apoyo a las autoridades de República Dominicana en el análisis forense de los dispositivos digitales detenidos. La persona que tuvo el último contacto con la mujer desaparecida está aterrizando en San Juan para una escala y luego continuará su viaje hacia su destino final. HSI en San Juan no realizará entrevistas en este momento. El joven salió del país pasadas las 5:30 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de las Américas, luego de ser favorecido con un habeas corpus preventivo a solicitud de sus abogados. Durante varios días fue considerado de interés por los investigadores dominicanos por ser la última persona que vio con vida a Sudicha Konanki la madrugada del pasado 6 de marzo. Este miércoles, los abogados del joven universitario afirmaron que el Ministerio Público de la Altagracia estaba dispuesto a devolverle su pasaporte. Aunque agradeció el gesto, el joven decidió solicitar uno nuevo en el consulado de su país, que fue expedido de urgencia. Al llegar a Puerto Rico, Joshua fue interrogado por el HIS debido a que su pasaporte no tenía el sello de ingreso a la República Dominicana. Esa situación causó el enojo de su padre mientras esperaba que concluyera la entrevista. Previo al joven salir del país, los padres de la joven Konanki emitieron un comunicado en el cual solicitaron a las autoridades dominicanas declarar a la fallecida por entender que se hicieron todas las diligencias sin resultado sobre su paradero. También pidieron dejar las indagatorias en torno a Joshua por entender que éste ha colaborado y no hay evidencia de que haya tenido una actuación delictiva. Se recuerda que durante la audiencia para conocer el habeas corpus preventivo, el padre de Joshua advirtió que no se iría de República Dominicana sin su hijo. Ecuador contará con sus principales figuras para enfrentar a Venezuela. Los jugadores de las ligas internacionales están en óptimas condiciones y serán titulares para el partido del viernes. En la mitad de la cancha, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Gonzalo Plata serán los encargados de generar situaciones ofensivas para el único punta que será Enner Valencia. Cristian Ramírez asegura que el equipo tiene clara su idea de juego. El cuerpo técnico durante estos dos partidos importantes que tenemos, ellos han tomado su tiempo, incluso tuvieron obviamente, todos lo sabemos, visitas en el extranjero, varios partidos en Europa, varios jugadores, tener contacto directo, entonces obviamente ellos están muy claros de lo que necesitan para este partido. Los defensores que brillan en Europa liderarán la primera línea de la tricolor. William Pacho, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán también estarán en el equipo titular. El juego por los costados será una de las alternativas para la Tri. Segundo, saber que en este grado de competitividad que existe en las clasificatorias para ir al Mundial, favoritismo es entre comillas y relativo, porque si vos mirás los 6 juegos anteriores a que nosotros vengamos, Venezuela estaba en la 4ª ubicación o 3ª ubicación, en puestos directos. Hoy quedan justamente 6 juegos. Hoy Venezuela está aspirando a volver a retomar esos lugares que tenía de privilegio. Que todo tan cambiante y tan variable. Entonces, sabiendo de eso, ¿cómo nosotros nos vamos a relajar? Ecuador buscará llegar a 22 puntos en las eliminatorias sudamericanas.